Hemos visto la situación de Alemania y la situación de la iglesia en Alemania en el siglo XVII. La confesionalidad y la estructuración del culto, que pasó a ser muy árido, sin contenido para el día a día, muy lleno de conceptos y cosas que no tenían nada que ver con la vida diaria de la gente, empezó a generar en la gente el deseo de una religiosidad más adecuada al día a día de la gente. Esta insatisfacción que había, y era muy fuerte, empezó con gentes que empezaron a pensar en hacer algo para cambiar este desierto espiritual que estaban viviendo. Y por esto tenemos ahí los antecedentes para el surgimiento de este movimiento que se llamó después de pietismo. Tal como se dio en la Reforma, muchos factores contribuyeron para que el pietismo viniera a flote. El pietismo fue la respuesta a una necesidad sentida por la gente. Él es otro movimiento de reforma que surge en Europa y que busca suplir una necesidad sentida en la iglesia y por la gente. Y el primer personaje que debemos estudiar es Johann Arndt, que vivió entre 1555 a 1621. Y muchos lo consideran como el padre del pietismo luterano. Era pastor luterano y superintendente general, obispo. Reveló tener una espiritualidad, especialmente si se considera su obra sobre el verdadero cristianismo, en donde manifiesta una dependencia del misticismo medieval. Afirmaba que el cristianismo consistía en la exposición de una fe viva y activa que se manifiesta en la piedad genuina y en los frutos de justicia. 2 puntos: piedad y actos de justicia. El fruto de la conversión en ser una nueva criatura en Cristo, siendo un espejo para los demás. El segundo que debemos estudiar es este tipo, Christian Holberg. Él vivió de 1607 a 1675. Luterano. Enumeró 100 pecados graves de los pastores luteranos que habían destruido al cristianismo. Me parece que era una fábrica de pecados este tipo. Pero estaba preocupado con la espiritualidad. Estaba preocupado con la vida cristiana. Y él enumeró las cosas que estaban impidiendo que los pastores y las iglesias tuvieran una verdadera piedad. Y sus propuestas. Su foco se centró en la necesidad de un deseo ardiente por Dios y una identificación con Jesús crucificado. Atacó la doctrina de la presencia real en la Eucaristía, la consubstanciación que Lutero lo había propuesto, y denunció las guerras religiosas, la corrupción del gobierno, el abandono de los pobres y la iglesia apoyada por el Estado. Y así repítese la historia. Hay como que una repetición. Critícase al alejamiento de la iglesia luterana del verdadero cristianismo, así como lo hizo Lutero y Calvino. Bien así critican también la doctrina de la consubstanciación, tanto cuanto Lutero y Calvino criticaron la doctrina de la transubstanciación de la Iglesia Católica. Este tipo, George Calist, vivió de 1586 a 1656. Enseñó teología durante 40 años, pero tuvo tendencias sincretistas, lo que significa que agarraba un poco de todo y hacía una mezcla, y estaba más para una ensalada de frutas
que para una teología pura. Había una búsqueda del consenso en la teología. Defendió que la fe no es algo dado por Dios, pero como aptitud humana, el hombre tiene que tener una aptitud en relación a la fe. Trabajó en buscar un consenso en la teología de los 5 primeros siglos de la Iglesia. El humanismo de Caliste pareció en una comprensión sinérgica. El individuo es responsable por cooperar con Dios para su salvación. Esto le daba un sentido ético a la vida cristiana, pero era una grave amenaza a la doctrina reformada de la justificación por la fe mediante la gracia. Otras reacciones que hubieron para el inicio del pietismo. Y estas reacciones produjeron cambios significativos. Uno de ellos fueron los epigramas, poemas satíricos que se publicaron en los periódicos que lamentaban la falta de vitalidad de la iglesia. Elogiaban la consistencia entre la palabra y la vida de justicia. ¿Y por qué lo hacían? Porque una cosa era lo que decían que creían. Una cosa era lo que predicaban, la otra cosa es cómo vivían. Y había una distancia entre lo que hablaban y lo que hacían. Y el pietismo empezó a poner estas dos cosas cada vez más cerca, de tal manera que la vida de uno sería muy próxima de lo que él hablaba. Otra forma de resistencia al formalismo y la insensibilidad ética vino de varios ilustrados y príncipes luteranos. El duque Augusto hizo mucho para elevar la educación y la vida de la iglesia en su reino. Hubo uno, George II, que obligó a los judíos a frecuentar a la iglesia cristiana. El otro que tenemos que conocer es este tipo, Duque Ernst I. Vivió entre 1601 y 1675, ayudó a la gente afectada por la guerra de 30 años, buscó mejoras para la agricultura, inició los fondos de pensiones para los pastores, muy importante esto. Empezó a se preocupar con el futuro y la vejez de los pastores. Creó becas para los estudiantes. Tuvo una corte muy modesta, nada de pompa y lujo. Devoto, promovió la educación obligatoria. Él pudo haber influenciado al pietismo que vino después. El otro es este Johann Matthäus. Fue profesor en la Universidad de Erfurt. Lideró a una protesta condenando la educación universitaria. Al criticar la educación universitaria, pidió seminarios que enseñaran la vida santa. Ve acá otra vez, el deseo de una vida que estuviera más dentro de la ética, sin se involucrar con el pecado. Y así, hermanos, venimos estudiando y llegamos ahora al punto donde empieza un movimiento de reforma adentro de la iglesia reformada. La iglesia reformada reformó la iglesia católica, pero tuvo problemas. Y el confesionalismo, donde la iglesia empezó solo a decir lo que las confesiones permitían. Y fue necesario quebrar esta rigidez con una nueva reforma, adentro de la reforma. Y quien hizo esto fue el pietismo. Esté listo para lo que viene adelante y que vamos a aprender muchas cosas. Que Dios nos bendiga.